Ocasión nos encontramos en el Club de Banqueros de la Asociación de Bancos de México. En esta ocasión tenemos grandes entrevistas para ustedes. No se vayan y quédense aquí en Panorama Inmobiliario. Todo lo que usted quiere saber del panorama inmobiliario está aquí. Local, nacional e internacional. De la mano de nuestros expertos e invitados. Líderes en su ramo en el sector inmobiliario y financiero. Panorama Inmobiliario. Con Marisela Pereira. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Panorama Inmobiliario, y en esta ocasión nos encontramos en la Ciudad de México, en el Club de Banqueros, en la Asociación de Bancos de México, y me da muchísimo gusto que hayan aceptado el día de hoy la visita acá a nuestro programa para todos ustedes. Empezamos por las damas. Paulina Prieto, vicepresidenta de Crédito de Hipotecario y Financiamiento de Scotiabank. Gracias, Paulina. Gracias Marisela, gracias por la invitación. De este lado, a mi mano derecha, Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario. Hola, Gregorio. Hola, Marisela, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Y Enrique Margain Pitman, pues director ejecutivo de Crédito Hipotecario de HSBC. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias a ustedes por venir y llegar a toda esta gente que nos está escuchando y nos está viendo, que está, la verdad, ya con esta necesidad de saber cómo se encuentra el mercado hipotecario hoy en México, porque pues si bien es complicado toda la situación que estamos viviendo como mexicanos después de la pandemia y todo lo que se está viviendo en la actualidad, incluso la guerra en Ucrania y Rusia y toda esta actividad que también de una u otra manera nos está perjudicando. Y quisiera empezar por la primera pregunta. ¿Cuáles son los desafíos del sector hipotecario ante este entorno económico que estamos viviendo? ¿Sí les parece? Y me gustaría que hiciéramos como una plática muy amena para que, claro, si quieren, no hay problema, no es como te pregunto a ti y luego a otro, para que lo hagamos de esa manera. Pau, ¿cómo ves esta situación que estamos viendo, este desafío? A ver, sin duda, yo creo que estamos viviendo tiempos inéditos, sobre todo porque, si bien es cierto, hemos vivido otras crisis en el sector hipotecario ya a partir del 2000, ¿no? Como fue la crisis del 2008, la crisis subprime, que fue una crisis global, que impactó al sistema financiero, y luego al 2013, que fue una crisis más local, ¿no? La quiebra de ciertas vivienderas y de las OFOLES. Yo creo que estamos viviendo en esta época un componente adicional que no habíamos visto, que es la inflación. La inflación a lo que afecta es el bolsillo de las familias y de las personas, ¿no? Porque hoy, pues, evidentemente te cuesta más caro ir al súper, te cuesta más caro pagarle a tus hijos, te cuesta más caro la renta, en fin, ¿no? Y eso pues tiene que ver el dinero que tengas disponible para comprarte una vivienda. Me parece que hoy el producto hipotecario sigue siendo un instrumento para generar patrimonio, y eso es lo que nos ha permitido ser resilientes a lo largo de todos estos años, ¿no? A partir de que la banca retomó, digamos, la colocación en el año 2000 de créditos hipotecarios. Y por varios factores. El primero, diría, es que todavía hay una demografía que nos acompaña, es decir, más de 650,000 hogares que se forman todos los años. La necesidad de vivienda, como digo, no espera las crisis. Claro que tiene que ver con la liquidez y el dinero disponible que tengan, pero no esperan las crisis. Tenemos también todavía un déficit de vivienda importante que hay que atender, pero sin duda lo que nos queda como sector hipotecario hacia adelante es ver de qué otra forma atendemos a los segmentos que hoy siguen sin atenderse, ¿no? Que evidentemente pues, todavía existen millones de mexicanos que no pueden hacerse de una vivienda a través del crédito hipotecario. Y la banca, digamos, está dirigida a cierto segmento de la población, y todavía, pues sin duda, hay un segmento importante, que es este segmento que se conoce como economía mixta, pero a mí me parece que cuando hablas de economía mixta es enorme, ¿no? Hablar de economía mixta, porque puede ser desde un médico, ¿no? Hasta un profesor, pero puede ser a lo mejor el que tenga el changarro, ¿no? O sea, el que tenga la miscelánea o la tiendita o la tienda de abarrotes, en fin, o sea, yo creo que abarca demasiados rubros. Me parece que no solo el desafío es para el sector hipotecario, me parece que el desafío es para el sector financiero, porque un componente adicional, y yo creo que es algo que tenemos que ver cómo lo atendemos hacia adelante, es la inclusión financiera. Hoy, si comparamos a un país, por ejemplo, Scotiabank se encuentra en varias geografías de Latinoamérica, una de ellas es Chile. Chile es una economía similar, es una economía potente, pero cuando comparas economías de Chile con la economía mexicana, el 70% de la población en Chile está bancarizada.
en México solamente poquito más del 20%. Entonces, la importancia, ¿no? Porque te da acceso no solamente al crédito hipotecario, te da acceso a muchos productos y beneficios que te brinda el sector financiero. Así que me parece que el reto está hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, los bancos hemos sido muy prudentes en cómo originamos, por eso tenemos carteras muy sanas, lo que también nos está permitiendo seguir colocando créditos hipotecarios, ¿no? O sea, la verdad es que este año, a pesar de las circunstancias, y ya lo bien lo mencionabas, las circunstancias no solamente son locales, son circunstancias globales, ¿no? Además es muy chistoso, hemos luchado los últimos años por globalizar al mundo y parece que la tendencia es desglobalizar al mundo y vamos a empezar a vivir retos en la industria automotriz, en las cadenas de suministro, en fin, y sin duda me parece que hemos sido muy responsables la banca, sobre todo en el producto que más impacta el patrimonio de las familias y las personas, que es el crédito hipotecario. Y tasas, es un producto que tiene tasas fijas, con plazos de hasta 20 años, pagos conocidos por toda la vida del crédito, y eso es lo que nos ha permitido crecer. Hemos mantenido tasas en muy, muy buenos niveles a pesar de los incrementos en las tasas de referencia, no solo en México, sino del mundo, y así que me parece que a pesar de los desafíos, yo veo un escenario halagüeño para el 2023. Gracias, Paulina. Gregorio. Bueno, sí, yo coincido con mucho lo que dice Paulina. Internamente nosotros, y lo he platicado en algún otro foro, que estamos ante la tormenta perfecta, no solamente el tema inflacionario, y nosotros como banco de nicho que vemos la parte del financiamiento a la vivienda, vemos cómo nace la vivienda. Bueno, estamos ante la tormenta perfecta, porque hubo un incremento desde el año pasado y más crítico en este año, incremento en los principales insumos para la construcción de la vivienda. Hablamos de casi un 17% en los principales insumos. Si a eso le sumamos obviamente el tema inflacionario, y si más le sumamos todavía la tasa de referencia que está subiendo, y esperamos que ahorita Banco de México vuelva a incrementar la tasa de referencia, bueno, todos esos componentes, si los pones en una licuadora, pues hace que tengamos una tormenta perfecta, ¿no? Pero bueno, haciéndome un poco eco de Enrique, que siempre en este tipo de foros dice que la vivienda, la industria es resiliente. Yo coincido. Hemos vivido muchas crisis. Paulina mencionó que la parte de la inflación le pega al bolsillo del comprador final, si es correcto, pues finalmente pues ese es el que decide o no en cierto momento comprar la vivienda, pero también es cierto que le pega a los desarrolladores de vivienda todos estos temas inflacionarios y de incrementos, ¿no? Recientemente la Sociedad Hipotecaria dio a conocer su informe de incrementos en las viviendas. En el primer trimestre estamos hablando de un 8% de incremento en el valor de la vivienda. Valor promedio de 1.600.000. Entonces, obviamente, todo eso también le pega al bolsillo del cliente, porque obviamente ya no podría acceder a comprar esa vivienda, ¿no? Y también coincido que, los bancos tenemos un gran reto, o dos grandes retos. El primero es poder atender a la gente de escasos recursos, de bajos recursos, en la parte de la vivienda económica. Y no es que nosotros no queramos financiar ese tipo de vivienda, lamentablemente la coyuntura del país no se da, uno por valor de la tierra, los mismos insumos para la construcción, y principalmente porque a principios de este sexenio se quitó la parte de los subsidios, importantísimo para esa población. Entonces ahí tenemos un reto, ¿no? Claro. El otro reto, también coincido con Paulina, que tiene que ver con las economías mixtas, y luego nos da miedo porque cuando hablamos de las economías mixtas normalmente hablamos o volteamos a ver las economías informales. Y siempre decimos que hay de informales a informales, ¿no? Entonces yo creo que esos son los dos retos importantes que tenemos de cara al futuro, ¿no? Ok, gracias. Enrique. Bueno, realmente lo que yo he venido comentando es, en México tenemos la fortuna de tener tasas fijas, pagos conocidos, seguros de vida, daño, desempleo, pero el componente de que las tasas son fijas por toda la vida del crédito hace que nuestro sector hipotecario de alguna manera no tenga un impacto tan fuerte ante este incremento en las tasas de interés de referencia, y que si bien yo te podría dar un dato, en agosto la tasa de interés promedio ponderada de adquisición estaba en 9.55, realmente 30 puntos básicos por arriba de la misma tasa de interés un año antes. O sea, ha sido marginal el incremento en las tasas de interés. Claro, las tasas de interés hoy día que se ofrecen en el mercado
ya están alrededor del 10%. O sea, sí han tenido un incremento, pero es un incremento marginal. Y esto, de alguna manera, pues, lo que permite a las personas es que puedan seguir aspirando a contratar un crédito hipotecario con tasas fijas, ¿no? Eso, yo creo que ese componente es sumamente importante. Y también creo que el factor más relevante que hoy día a una persona lo hace replantearse si es un buen momento para comprar y contratar un crédito es la parte del ingreso disponible, porque las personas pues van incrementando de alguna manera sus gastos, pero los ingresos, por ejemplo, de toda la parte asalariada, no es que nos lo incrementen cada mes, sino se incrementa una vez al año o en un cierto periodo, y por supuesto vas teniendo rezagos y vas teniendo menor capacidad de poder contratar un crédito. Y hay que verlo esto en una perspectiva global. Hay países como Estados Unidos donde la tasa de las hipotecas a 30 años pasa de a principios del año de estar sobre el 3% a hoy día estar arriba del 7%. Es una afectación bastante importante. Y en países como Reino Unido, por ejemplo, ahí hay tasas variables, pero hay muchas tasas fijas que son a 2, 4, 5 años, y al término de ese periodo, pues se tiene que contratar una tasa de referencia que es variable o reestructurar tu crédito. Entonces, enfrentan tasas de interés mucho mayores hoy día que les impacta en el bolsillo. Yo creo que lo más importante cuando una persona quiere comprar una vivienda es cuánto es lo que puede pagar mensualmente, y si la tasa de interés lo que te provoca es que la mensualidad es sustancialmente más alta o más alta para el ingreso disponible que tiene, pues realmente ahí es donde toma la decisión si toma o no el financiamiento. Y también esto tiene un impacto en muchos países en la oferta en el mercado secundario, porque una persona que trae una tasa de interés fija baja, pues no va a vender su propiedad porque va a decir no puedo perder la oportunidad de tener esa tasa de interés y contratar una tasa de interés más cara. El costo financiero le afecta de manera muy importante. Entonces creo que nuestro sector hipotecario, por ser tasas fijas, pagos conocidos durante toda la vida del crédito, es una fortaleza. Y en el caso, por ejemplo, de esquemas como los que se tienen hoy día de UMAS, que están de alguna manera ligadas a la inflación, esos esquemas en México está topado el porcentaje que le quitas a la persona o que le descuentas a la persona de su ingreso al 30%, y eso le da una cierta certidumbre de saber que no va a disponer un porcentaje mayor. Entonces creo que nuestro sector hipotecario, pues como siempre comento a Gregorio, es resiliente, y de alguna manera lo que nos permite es pues que el financiamiento ahí está. Lo que más impacta, más que un tema de costo financiero, es el tema del ingreso disponible. Sí, y eso es algo que finalmente por el tema de la inflación también se está viendo restringido. ¿Cómo pueden ustedes ayudar finalmente desde el sector que ustedes están ahorita, que es el tema bancario, para todas aquellas personas, y lo mencionaba Gregorio? Hay un mito por ahí que dicen que la banca está como que renuente a prestarle a la gente de menos ingresos cuando quieren adquirir un crédito y comprar una vivienda. ¿Ustedes cómo ven esto? Y me gustaría que se lo dijeran a la gente, porque hay muchas cosas que siempre le echan la culpa a la banca. Decir, no quieren, no pueden, no nos voltean a ver, solo están pensando en el crédito de mayor de 3 millones, porque eso es lo que a ellos les deja. Entonces, ahí me gustaría que ustedes hablaran sobre esa situación. Pues finalmente son los que manejan el dinero. Sí. Yo ahí mi comentario sería, yo creo que hay 3 componentes que se tienen que poner en la mesa para dar financiamiento, sobre todo a las personas, a las familias de menores ingresos. Indudablemente es el ahorro como un determinante, no solo de llegar a un enganche objetivo, sino de determinar la capacidad de pago de una persona. En segundo lugar, indudablemente que este ahorro, una vez que veas que tiene esta capacidad de ahorrar 10,000 pesos, 5,000 pesos, es lo mismo que puede pagar en un crédito, que venga acompañado de un crédito. Indudablemente tiene que haber un cierto incentivo, subsidio o como le llamemos, para que la persona pues al final tenga este incentivo al ahorro vía pues algún mecanismo de mejora en la tasa de interés, o de tener enaltecedores de crédito como un seguro de crédito a la vivienda, o simplemente
por cada peso ahorrado que puedas incentivarlo a través de esquemas que el gobierno pueda otorgar. Y mucho se ha hablado de temas como un fondo para los no afiliados, para las personas que no tienen un programa de vivienda. Creo que estos pueden ser mecanismos que se pueden utilizar no solo para adquisición de vivienda, sino también para ayudarles en la autoproducción. Hay que recordar que la autoproducción es el mecanismo en el que mayor número de personas se hace de su vivienda. Estos fondos serían en conjunto con el gobierno. Sí, de alguna manera yo creo que se pueden encontrar mecanismos de cofinanciamiento entre las entidades financieras y el gobierno, por supuesto, para encontrar mecanismos de cómo atender este mercado que representa el 57% de la población económicamente activa, que son los que no tienen un programa de vivienda. Sí, y sobre todo los que tienen menores ingresos, hablamos de ingresos tal vez entre 6,000, 7,000 pesos a 15,000 pesos, que no han tenido acceso al crédito hipotecario. Entonces, creo que para adquisición, para remodelación y para lo que es autoproducción, creo que tenemos que encontrar estos mecanismos que al final de cuentas les permita el poder tener financiamiento y el poder hacerse de una vivienda. Y mucho del rezago habitacional, que es alrededor de 8.5 millones, mucho se resuelve a través de esquemas de remodelación de vivienda. Y ahí también tenemos que incidir con mecanismos o herramientas financieras que les ayuden a la persona a poder adecuar las viviendas a las necesidades de las familias. Sí, también. Wow. Sí, a ver, coincido con lo que menciona Enrique y yo creo que hay dos... En este 57% que comenta Enrique, yo creo que el universo es enorme, ¿no? Y no todos son, digamos, de ingresos de 6,000 a 15,000 pesos. Yo creo que hay una población, ¿no? Y como siempre lo digo, informalidad no es igual a pobreza, es simplemente informalidad, ¿no? Entonces, por eso insisto que creo que la banca tiene que jugar un rol mucho más protagónico en el tema de inclusión financiera. Porque en la medida en que los bancos podamos entender cómo una persona genera el ingreso, cuáles son sus gastos, ¿no? Que eso es lo que hoy no podemos entender. Hoy no podemos leer a esa persona que probablemente tenga buenos ingresos, pero probablemente, pues, como no sabemos, ¿no? No sabemos ni la periodicidad con lo que lo gana, cómo los gasta, cuáles son sus, digamos, ya sus compromisos, etcétera. Me parece que ahí, Marisela, yo insistiría muchísimo, porque ahí me parece que el gobierno y la banca tienen que actuar juntos. Debe haber incentivos para la población para quererse bancarizar. Y la banca debemos de invitar a los clientes, ¿no? Y debemos de educarlos, porque, digo, el crédito hipotecario sin duda, evidentemente, pues les ayuda a las familias a generar patrimonio, pero probablemente no sea el primer producto que debe tener una familia o una persona, porque es un producto sofisticado, porque es un producto que implica tu patrimonio, porque es un producto, pero hay que empezar a enseñar a la población desde edades tempranas, insisto, ¿no? Porque me parece que en México todavía hay un largo camino que atender por ahí. Yo me inclino, coincido con todo lo que menciona Enrique, pero seguiría siendo muy enfática e insistente que me parece que tenemos un compromiso con el pueblo de México en el tema de inclusión financiera. Sí, lo que decía del tema del ahorro, ¿no? Finalmente, que es algo que no adolecemos mucho aquí en México. Sí, yo coincido con los comentarios, porque estamos escuchando, bueno, demanda hay, demanda sí, tanto para el crédito bancario, sin dejar tampoco fuera a los institutos públicos, al Infonavit, al Foviste. Creo que demanda existe, lo que no hay es oferta. Y exacto, también coincido con Paulina que donde también tenemos que sumar es con el gobierno. Finalmente un desarrollador se le encarece muchísimo la vivienda por todo lo que implica permisos, factibilidades, compra del terreno. Siempre decimos que para que una vivienda esté ya en proceso de construcción, pasan de 12 a 18 meses. En todo el proceso que se compra el terreno, permisologías, municipio, estado y federación. Entonces todo eso va encareciendo la vivienda. Entonces demanda hay, lo que no hay es la oferta necesaria para atender a esa gente, ¿no? Claro. Sí, la verdad sí está complicado toda esta situación. Sin embargo, yo creo que desde la banca se ha hecho mucho.
se ha hecho esfuerzos, han incluso tenido acercamientos con el mismo gobierno para hacer algunos esquemas que más adelante vamos a mencionar y que a todos ustedes pues les van a beneficiar. Recuerden que estamos hablando con Paulina Prieto, vicepresidente de crédito de Scotiabank, con Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de crédito de HSBC, y Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario. Y no se les olvide que nos vemos en Canal 6 de Televisión Abierta, 106 de Megacable, 235 de Sky, Easy Dish Star TV Total Pay en el número 6, y en radio nos pueden escuchar en el Ultra 92.5 FM en Puebla, 101.3 FM en el Estado de México y Valle de México y 102.9 en Pachuca, Hidalgo. Bueno, vámonos un corte, seguimos aquí en Panorama Inmobiliario. Hablando con Paulina Prieto, vicepresidenta de crédito de Scotiabank, Enrique Margain, director ejecutivo de crédito de HSBC, y Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario. Y pues estamos hablando sobre todos estos instrumentos que utiliza la banca comercial y que finalmente llegan a ustedes ya de una manera pues muy digerible para que lo entiendan. Pero hoy vamos a esa parte que hoy por hoy no sabemos. Cuando nosotros llegamos a un banco y nada más solicitamos un crédito, no sabemos todo lo que alrededor de esto puede considerarse: la tasa, el monto, todos los factores, el plazo, bueno, mil cosas que tiene cada una de las instituciones crediticias, pero también todo lo que está sucediendo en el mundo y aquí en México principalmente. Hoy por hoy vivimos una inflación que pues se avecina ir acrecentándose y que de esa manera pues a lo mejor va a muchas personas que hoy por hoy ven imposible tener un crédito hipotecario por muchos factores, lo van viendo cada vez más lejanos. Y uno de los factores que influyó desde hace 3 años fue el tema de la pandemia. Como ustedes saben, no nos gusta hablar mucho de la pandemia, pero finalmente seguimos en ella. Ahorita ya anunciaron otro virus, ya es como si fuera la temporada 4 de la pandemia. Y me parece que ha sido muy complicado para las personas tomar ciertas decisiones, porque bueno, en muchas ocasiones el jefe de familia por algunas circunstancias falleció y se encontró imposibilitado para continuar el tema del crédito, etcétera, etcétera, o el proceso. No podemos hablar de factores post-pandemia porque todavía nos encontramos dentro de ella, queramos o no. ¿Cuáles son el panorama que ustedes ven a corto plazo? Ya no podríamos decir a 6 meses, a corto plazo, que ustedes como instituciones financieras están tomando en cuenta o quieren tomar en cuenta para poder ofrecerle a todo ese mercado que tenemos aquí en México. Yo lo que diría, Marisela, es, insisto, la banca ha estado muy abierta a seguir otorgando hipotecas. De hecho, durante la época de la contingencia sanitaria, durante los pasados 2 años, fue el único producto que creció en la banca, ¿no? O sea, el 2020 de crédito fue el único que creció. El portafolio hipotecario creció. La originación creció poco versus el 2019, pero creció. Y el 2021, ni se diga, el crecimiento de la originación fue del 34%. La verdad es que, insisto, hay un apetito importante de todas las instituciones y una sana competencia entre nosotros para seguir otorgando crédito hipotecario de manera responsable, porque tenemos que identificar quién es el cliente, ¿no? Hoy hay un tema para identificar quién es el cliente otra vez, dónde se ubica, dónde trabaja, dónde va a comprar la vivienda, qué hace, ¿no? Sus gastos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un reto en ese sentido, pero hoy las condiciones, digamos, y ya lo decía muy bien Enrique, no tiene que ver con la condición de la tasa hoy en día necesariamente, sino del ingreso, ¿no? Yo hablaba un poquito al inicio que la inflación lo que impacta es el bolsillo del cliente final. Y Gregorio lo que apunta, y tiene toda la razón, es también impacta, ¿no? En los costos del desarrollador. Entonces tienes que empatar diferentes componentes del sector. Me parece que todos hemos apostado al sector y eso es lo que ha permitido crecer. Los desarrolladores han apretado sus márgenes, eso es una realidad. Sí. Gregorio comentaba, el 8% es la cifra que digamos, publicó la Sociedad Hipotecaria Federal, pero el precio del acero se ha incrementado más del 40%, el precio del cemento igual, más del 40%, en fin. Entonces, todos hemos venido poniendo, ¿no?, de nuestra parte para que digamos, este producto o esta industria que además emplea a miles de personas y de familias,
pues pueda seguir creciendo. Yo creo que todavía hay oportunidades hacia adelante. El 23 será un año de retos. Digo, ya hay economistas que han salido a decir que durante el 2023 la inflación irá bajando, ¿no?, hacia el segundo semestre. Entonces yo creo que eso es una buena noticia, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Pero tenemos que confiar los que estamos en este sector, porque tenemos que dar certidumbre al cliente final, que hoy tener una banca sólida, y tú decías, oye, es que a veces no se acercan a los bancos para pedir un crédito, es que es difícil pedir un crédito, la verdad es que es fácil, ¿no? Hoy los bancos estamos abiertos en todas nuestras sucursales a través de nuestros socios comerciales, los que trabajamos con el canal de los brokers hipotecarios, a través del mismo desarrollador que está en nuestras fuerzas de ventas especializadas. El cliente lo único que nos tiene que entregar es una identificación oficial y darnos una solicitud de crédito, comprobantes de ingresos y un comprobante de domicilio. Y con eso, en menos de 24 horas le podemos dar una respuesta a cuánto le alcanza. Ya tienes que empatar lo que mencionaba Gregorio, es decir, oye, tienes que empatar con el precio de la vivienda y probablemente, pues si incrementó el precio de la vivienda, no necesariamente va a empatar con la necesidad del cliente. Entonces, sin duda ese es el reto hacia adelante, ver cómo va impactando el tema de la inflación y se van acomodando, pero a mí me parece que hemos sido muy responsables del sector financiero y tenemos todavía pues ese apetito de seguir apoyando esta industria. Seguramente, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, yo creo que en esta industria el tema de la pandemia es un mito. Digo, finalmente lo que decía Paulina, un mito porque no nos pegó. Digo, obviamente pegó a nivel nacional, pegó en otro tipo de industrias, pero en la industria de la vivienda yo creo que fue un mito. Digo, si quitamos el efecto del 20, como en el 20 tuvimos un bache pero muy corto. Un compás de espera tanto por la parte de la construcción a ver qué venía, tanto como el comprador a ver qué venía. Pero finalmente si quitamos ese efecto, realmente a nosotros nos ha ido bastante bien, tanto la parte de la construcción como la parte de la venta. Es todo un mito y afortunadamente por nosotros, ¿no? Fue una... No, y bueno, y aparte también por lo que genera a la economía. Digo, no es nada más ganaron los bancos, no, es un ganar. Bueno, Paulina decía, representamos el 6% del PIB nacional, no es cualquier cosa, ¿no? Habemos casi 12 ramas dependiendo del tema de la vivienda, entonces no somos una industria chiquita, somos una super industria. ¿Qué vino a traernos el tema de la pandemia? Insisto, no bajaron ventas. Enrique nos ha compartido siempre cifras de la Asociación de Banqueros. No ha bajado el tema de financiamiento, no ha bajado el tema de la construcción. Sí, el tema de la pandemia cambió mucho el concepto de qué las necesidades de la familia. Obviamente todo eso hizo que se revolucionara la industria. Muchos hicimos home office, nos dimos cuenta que la casa donde vivimos no está habilitada para hacer home office. Obviamente cambió el mercado y lo que pide la gente es una posibilidad de una vivienda mucho más confortable, mucho más conectada. Digo, y conectada parecería tonto, ¿no? Pero con mucho más enchufes, con una zona para que puedas hacer home office. Entonces nos cambió. Al mismo promotor le cambió la forma de vender. Digo, normalmente, y ustedes lo saben, que había un deporte nacional, los domingos era, ¿a dónde vamos, vieja? No, pues vamos a ver casas. Era aspiracional y aparte, bueno, pues perdías el tiempo el domingo y si el promotor hacía alguna picnic por ahí, pues te favorecía el picnic. Esta crisis o esta pandemia, obviamente lo que hizo es desgranar, ya no hay ese deporte nacional. Sí. Hoy los promotores de 10 viviendas, pues prácticamente 7 las venden a través de redes sociales. También les enseñó a ellos a vender a través de redes sociales. Entonces, fue todo un movimiento de la industria. Pero bueno, yo diría que en conclusión, tanto la parte de la construcción como la parte de la venta, la pandemia a nosotros no nos hizo crisis, ¿no? Sí, yo lo que veo es, por ejemplo, 2021 fue el año de mayor colocación de la banca, fueron 155,000 créditos, 267,000 millones de pesos. La banca ya representó más del 50% del monto de colocación, por arriba de los organismos públicos de vivienda, no en número de créditos, sino en monto. Pero lo que yo veo es que hacia adelante sí tenemos que ver que se ha venido desacelerando el ritmo de colocación, sigue creciendo, pero a un ritmo mucho menor que el que venía creciendo, el que vimos en el 2021. Hay diferentes razones. Yo creo que una, indudablemente, se ha venido dando un incremento en las tasas de interés, que aunque digamos que es un porcentaje
bajo. Por cada 100 puntos base, a lo mejor la mensualidad o la línea de crédito se te mueve un 6-7%, pero al final eso termina afectando en el bolsillo de las personas, claro, que necesitan poner un mayor enganche. Ese es un elemento. El segundo elemento, lo comentaba Gregorio, el incremento en el valor de las viviendas. Si bien los costos unitarios no están creciendo o no en todos los segmentos de vivienda, pero lo que sí es una realidad, y ahorita a lo mejor valdría, Gregorio, que nos platicaras, los metros cuadrados, ¿no? O sea, a lo mejor sigues comprando una vivienda de 1 millón, de 2 millones, pero a lo mejor lo que te están dando es un poco menos de metros cuadrados, que indudablemente también puede afectar a las personas, a las familias en el momento de tomar una decisión. Y el tercer elemento, indudablemente, es el ingreso disponible. Estos tres factores conjuntados, porque no los podemos ver de manera individual, definitivamente pues van a tener una repercusión en el ánimo de las personas por contratar un crédito. Y aquí yo creo que el asesoramiento, la retroalimentación que le podamos dar a los clientes, en la medida de que hoy compran una vivienda, pues les permite crear patrimonio, les permite construir un patrimonio para sus familias. Y hacia adelante, el valor de las viviendas, de acuerdo a la oferta que hay en nuestro país, difícilmente se ve un escenario en el que no vayan creciendo en el tiempo. Entonces, creo que hay que verlo como una decisión de largo plazo, no como una cuestión de si hoy tengo la capacidad de poder comprar una vivienda, sí, el por qué no hacerlo, porque al final de cuentas, con tasas fijas, bajo las condiciones que tenemos hoy día, bajo el apoyo de organismos públicos de vivienda, donde puedes utilizar saldos de la cuenta de vivienda y hay un ecosistema que te ayuda a construir patrimonio, ¿por qué no hacerlo si al final de cuentas es una decisión de largo plazo? Yo lo vería en ese sentido, como para darle un sentido positivo en una coyuntura complicada, porque no lo tenemos que ver así. Estos tres factores juntos, definitivamente, cuando una persona se acerca a un desarrollo, y los desarrolladores lo que te dicen es lo que las personas cuando llegan no preguntan la tasa de interés de las hipotecas. Lo que realmente nos preguntan es, ¿tengo para pagar una mensualidad de tanto? ¿Me alcanza o no me alcanza? Sí. Entonces creo que en ese sentido pues también tenemos que ser como muy claros, muy receptivos en cuanto a la situación que se está viendo. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que podemos hacer varias cosas, apalancar más esquemas de pago creciente donde las mensualidades se incrementan en un cierto porcentaje cada año, ver si podemos incrementar el plazo de financiamiento con objeto de minimizar o reducir la mensualidad que se paga. Hay creo que muchas cosas que podemos hacer de este lado del diseño de producto y es donde tenemos que incidir también. Lo mencionaste ahorita, o sea, tiene que ver también con la capacitación que se le da no solamente a los, lo decía Pau, a estos brokers que son externos, sino también a los que tienen ustedes, para que le den la información finalmente a la gente, porque ¿qué es lo que ha pasado? A mí me ha tocado que muchas me dicen, es que yo fui a tal institución o fui con tal broker hipotecario y en lugar de darme una información clara me hizo bolas. Entonces, eso es lo que está pasando al final. Entonces la gente pues dice, no, voy a pagar un dineral o resulta que en 15 años o me la van a quitar. O sea, hay mucha ignorancia financiera, lo quiero decir así, porque tampoco a donde se están acercando les están resolviendo esas dudas, que son simples, a lo mejor, yo digo, ustedes las manejan muy bien, pero a lo mejor para la gente no son tan fáciles y a lo mejor sería un área de oportunidad para todas las instituciones hipotecarias que otorgan un crédito, el capacitar más, no solamente, bueno, hay brokers externos, pero al personal que tienen ustedes, bueno, no necesariamente ustedes, en todas las sucursales, para que la gente que se acerca, pues resuelvan estas dudas. Y me quiero brincar un poquito a... ya nos quedan 2 minutos, mejor vamos a... Para terminar y no cortar la idea, me gustaría que, regresando, habláramos, porque hablabas de estas herramientas que ustedes están hablando, decía Paulina que era muy fácil, llegaba la gente, daba su INE y daba su comprobante de ingreso y todo. Y hay precisamente por la pandemia, algo que se llama hipoteca digital, que puedes mediante todo hacerlo mediante la página web a la que te metes y hacer un proceso más rápido. Bueno,
¿qué tan riesgoso es para las instituciones que ustedes ahorita están al frente hacerlo de esta manera y cuáles son las ventajas también para la gente y desventajas? Entonces, si quieren, nos quedamos con eso en el corte y ahorita regresamos para continuar con esta idea. Recuerden que estamos aquí en Panorama Inmobiliario. Paulina Prieto, vicepresidente de Scotiabank, Enrique Margay Pitman, director ejecutivo de crédito hipotecario de HSBC, y Gregorio Sánchez, del director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario. Nos encontramos en la Asociación de Bancos de México, aquí en la Ciudad de México. Vámonos un corte y regresamos. Regresamos aquí a Panorama Inmobiliario. La verdad, estamos transmitiendo aquí desde el Club de Banqueros y como se los había dicho, estamos con Paulina Prieto, vicepresidente de Crédito Hipotecario y Financiamiento de Scotiabank, con Enrique Margay Pitman, director ejecutivo de Crédito Hipotecario de HSBC, y Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario, que por cierto eres de Puebla. Soy de Puebla. Ya ves. Soy poblano. Todo, hay que estar aquí en todo. Y bueno, antes de irnos al corte hablábamos de esta hipoteca digital, de este tema que también parte de la pandemia nos aceleró ese proceso de hacer los trámites digitalmente. Y uno de ellos es solicitar finalmente pues una hipoteca. ¿Qué tanto tengo la posibilidad de tener un crédito hipotecario? Les comentaba si ustedes lo manejaban y me comentaban sí lo están manejando. ¿Hasta qué punto están avanzados en ese sistema? Mira, en el caso de HSBC lo que tenemos es básicamente una persona desde un dispositivo móvil puede meter sus datos o los canales con los que trabajamos y con eso tener una precalificación que inclusive incorpora pues ya la evaluación del buró de crédito. Verificamos con base en los ingresos que nos da el cliente, su buró, si el crédito, una vez que nos entregue la información, sería aprobado o no aprobado. Entonces, es un proceso muy rápido en el cual le podemos dar una calificación al cliente, una aprobación de una línea de crédito sujeto a la entrega de la información que la sustenta, ¿no? Los ingresos, eso sí los tenemos que verificar. Claro. Pero cuando menos con esto ya tiene una certidumbre, ya tiene una claridad de si su crédito va a ser aprobatorio o no. ¿Incluye el buró? Incluye el buró, sí, indudablemente. Y esto nos permitió muchísimo durante la pandemia el que las personas pues, simplemente nos pudieran mandar de manera digital toda su documentación y poderles dar una calificación desde el punto de vista crediticio. Y una vez que el crédito pues, ya nos mandaron la información, fue aprobado, pues sí necesitamos tener la documentación original, pero también ya todo el proceso posterior ya también está muy digitalizado. Toda la parte que tiene que ver con toda la documentación del inmueble, la información del comprador, vendedor, donde ya se califica la parte de la garantía, la parte del inmueble y se hace todo el trámite notarial. Ya también es un proceso que está muy digitalizado. Indudablemente hay etapas donde sí necesitamos tener contacto con el cliente, claro. Y al momento de la firma, por supuesto, es un proceso ante un notario con cierto protocolo y ahí sí tiene que ser de manera presencial. Pero yo creo que hemos evolucionado muchísimo en tener un proceso ya mucho más digital, con ciertos puntos de control y de contacto con los clientes para al final tener cierta certeza en toda la parte del proceso y darle pues toda la confianza a los clientes. Claro, bueno, pues ahí está, HSBC sí lo tiene. Bueno, nosotros no tenemos la parte del crédito individual, coincido con lo que dice Enrique. Hablábamos antes de los mitos. Sí. Yo creo que también el mito es la hipoteca digital per se. Han salido muchos jugadores, competidores de la misma banca comercial, las fintech, que pues obviamente ellos anuncian que tienen una hipoteca digital. Yo creo que el primer tramo, ya lo comentó Enrique, es la precalificación, sí es digital, porque bueno, yo puedo entrar a cualquier simulador, simulo ahí en base a mis ingresos, en base a mis egresos, consultan el buró de crédito y me dice, oye, pues en base a lo que tú me dijiste, puede ser posible que accedas a este crédito. Pero oye, siempre se les olvida que deben algo. Pero hasta ahí, ¿no? Y los fintech lo que dicen, oye, es que mi hipoteca es digital, te doy un crédito, prácticamente es imposible que sea digital, ¿no? La oferta y el que puedan firmar un crédito en forma digital, simplemente por regulación. Nosotros tenemos que tener toda la información original. Es como cuando vas al cajero y te dice, oye, tienes un crédito de tanto. Dice, oye, pues dámelo. No, papá, pues tienes que ir a la oficina, tienes que entregar tu expediente. ¿Por qué? Porque yo ya al interior ya vi cuánto
ganas y tienes la nómina acá, ya cheque tu buro de crédito y te lanza una oferta de un crédito. Hasta ahí quedó, ¿no? Entonces yo creo que sí son mitos de las fintech, que no es real, porque finalmente pues tienes que cumplir con toda la regulación, tienes que llevar tu expediente, es de análisis, de ver, oye, si te doy el crédito o no te doy el crédito. Pero es una forma de las que fintech entran al mercado y dicen, oye, aquí es digital. Una parte sí te lo creo, el resto no es digital. Ese tema de las fintech creo que es un tema también como interesante porque escuchamos fintech, escuchamos proptech, escuchamos todos estos términos que finalmente incluso otra vez me mencionaban sobre el tema del metaverso que vas a comprar en línea y que ya doy $2,000 millones que alguien, y dije yo, pues eso lo seguimos haciendo, mejor bajo una aplicación y no te cuesta, pero bueno, en fin, cada quien gasta su dinero donde quiere. Pau, entonces, ¿ustedes cómo manejan el tema de la hipoteca digital, bueno, el proceso digital? A ver, sin duda yo creo que la pandemia aceleró la digitalización de los clientes de la banca en todos sentidos, es decir, en cualquier producto, digamos, del cliente, inclusive desde la aplicación móvil de los propios bancos, ¿no? Porque el cliente, en lugar de ir a una sucursal a hacer algún depósito o alguna transferencia, podía hacerlo a través de su dispositivo móvil, y estas transacciones incrementaron más de 400-500% en la época de la pandemia. En el caso de Scotiabank particularmente, nuestro proceso ya era digital previo a la contingencia sanitaria. Ya prácticamente un cliente podría entregar vía correo electrónico sus documentos, ¿no? Copia, los que mencionaba, copia de la identificación, le mandábamos la solicitud de crédito, la regresaba firmada y existe digamos, crédito aprobado, ¿no? La etapa donde le dices al cliente para cuánto accedes. Y prácticamente, como bien lo señala Enrique, todo el proceso de la formalización que implica pues la verificación del inmueble, etcétera, podría entregarte también los documentos de forma digital, y ya obviamente la verificación del inmueble, pues sí, tiene que ir un perito evaluador a revisar que el inmueble, pues evidentemente, ¿no?, esté en las condiciones que es, tiene que emitir un avalúo, tiene que tomar medidas, colindancias, etcétera, ¿no? Y todavía el proceso notarial, pues el cliente tiene que ir a firmar digamos, todavía la hipoteca en las sucursales o en las notarías, en fin, ¿no?, en los centros hipotecarios. Entonces me parece que evidentemente el proceso ya es bastante digital en la banca. Coincido con Gregorio que todavía hay un tema de regulación que no necesariamente está acompañando el mismo ritmo, ¿no?, que nos está exigiendo ya esta época para ir digitalizando cada vez más y más a los clientes. Ya los bancos ya tenemos aperturas de cuentas de forma digital en un dispositivo móvil. El cliente puede aperturar hoy una cuenta, ¿no?, en un dispositivo móvil, ¿no?, y le puedes entregar inclusive sus medios de acceso a su domicilio. El tema de las fintechs me gusta, digamos, como un complemento. Desde nuestra óptica, en el caso de Scotiabank, que tenemos 5 fábricas digitales en las principales geografías, 4 en Latinoamérica, que son Chile, Colombia, México y Perú, y la quinta está obviamente en nuestra casa matriz en Toronto. Evidentemente tenemos una relación con varias fintechs, hemos hecho alianzas estratégicas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la habilidad. La banca tenemos sistemas core, ¿no?, que son legacy de muchos años, es decir, oye, hoy donde administra, pero además tenemos una responsabilidad porque ahí administras la información de tus clientes, y hoy hay una regulación, digamos, en ese sentido, de privacidad de la información, de secreto bancario, que es muy, muy exigente para la banca. Tenemos que cuidar la información de nuestros clientes. ¿En qué sí, digamos, van un paso adelante? En que ellos pueden desarrollar fronts, ¿no?, o plataformas que te permitan, digamos, ser una experiencia, ¿no?, lo que conocen ahora como la experiencia del cliente, mucho más amigable, y que te permiten acelerar propiamente a lo mejor desarrollos que si lo hicieras a través de las áreas de tecnología de los bancos te tardaras un poco más, ¿no?, por esos procesos. Me parece que, digamos, en el caso de Scotiabank nosotros lo vemos como un complemento, no necesariamente como un competidor, sino como un complemento, porque coincido con Gregorio, no jugamos además ni siquiera en pisos parejos, ¿no? O sea, la regulación de la banca es sumamente estricta, pero me parece que la digitalización sin duda es el camino hacia adelante, y yo pondría digamos, un ingrediente adicional. A mí de lo que me gusta hablar es de la omnicanalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cliente puede empezar su trámite en cualquier canal, es decir,
en una sucursal, a través de un dispositivo móvil, en un contact center, en fin, a través de cualquier canal y terminarlo en cualquier canal. Es el cliente el que elige dónde quiere hacer su trámite y cómo lo quiere hacer y la velocidad. Y creo que ahí es donde tenemos que poner a disposición del cliente las herramientas necesarias para que lo pueda hacer. Pues súper bien. Hablábamos ahorita sobre el tema de las fintech y por qué no, yo creo que este tema de ¿por qué no ha prosperado tanto el tema de la digitalización en México? Y creo que también va en base a digo, y no quisiera meterme en ese tema, pero el tema de la impunidad, porque finalmente hay mucha gente que hace delitos, va y dice que es una persona y a ustedes los ha metido en algunos problemas serios a la banca por decir que son, incluso hacen compras ficticias, etcétera, etcétera. Y que no se sanciona a estas personas de manera. En Estados Unidos, como ustedes bien lo saben, allá es muy fácil que todo lo haces digitalmente, o sea, absolutamente todo, no vas a ningún lado, todo lo haces por todo el y ahí no hay ningún problema, pero si tú cometes un delito es más fácil que recibas una pena que a diferencia de México. Yo creo que esa es la situación que a lo mejor aquí, no sé ustedes qué opinen a este respecto. Sí, realmente el tema de suplantaciones, el tema que tiene que ver con toda esta parte, pues es un tema muy, muy relevante a revisar. Yo tal vez un tema que pondría en la mesa en el tema de digitalización es hasta qué punto la digitalización te permite ser mucho más productivo, minimizar costos, pero qué tanto te permite verdaderamente mejorar la experiencia del cliente. Por ahí nos comentaban un speaker hace poco americano que lo que habían visto sí era muchas mejoras en términos de productividad, en temas de reducción de costos, pero que realmente no habían sentido que hubiera mejorado la experiencia de los clientes al introducir procesos de digitalización. Ese concepto se me hizo muy interesante porque muchas veces dices, oye, ya soy digital, pero la pregunta es, del otro lado el cliente lo está viendo como una mejora, como algo que realmente le facilita, o realmente en ciertas partes del proceso necesitas que alguien te ayude, sí, que alguien también te asesore. Y yo te voy a decir a lo mejor algo que es muy simple, pero a veces llenar una solicitud de un crédito hipotecario se puede volver algo difícil. Y yo me he encontrado llenando mi propia solicitud y decir, oye, ¿aquí qué tengo que poner? Y es cuando realmente te cuestionas, oye, y no requieres en ciertas partes tutorías o darle herramientas adicionales para que las personas se sientan que la experiencia que le estás dando cada día es mejor. Y aunque sea una experiencia digital, pero que consideres ese tipo de elementos. Y la verdad te hace cuestionarte mucho si el proceso de digitalización, cómo lo tienes que llevar a un punto donde verdaderamente lo más importante sea cuál fue la experiencia del cliente terminando el proceso. Yo ahí coincido con Enrique, de hecho, no solamente la experiencia del cliente, sino que puedes perder a un cliente. Sí, claro. Hacerlo todo digital significa que, bueno, yo me meto conociendo lo que conozco ahorita, pero lo platicábamos hace un rato, el tema del crédito hipotecario es un crédito muy especializado, tiene demasiadas aristas. A lo mejor, oye, pues yo voy solo, pero solo a lo mejor no me alcanza. Pero si tengo la asesoría y dice, oye, bueno, solo no, pero si metes un coacreditado, si metes este tipo de economía, si ahorras esta cosa. Entonces yo creo que eso es un tema de tete de persona a persona, y con esta digitalización puedes perder el cliente, decir, bueno, pues no, yo no califiqué, pues me voy. No, pero tenías otra opción. Si me hubieras platicado, te hubiera dado la alternativa, hoy serías un cliente del banco. Sí. Ok, bueno, pues ya nos tenemos que ir. La verdad, ya estábamos enganchados acá platicando muy a gusto. Espero que no sea la última vez que me hagan el favor de venir y platicar finalmente con la gente. Ustedes tienen un punto de vista diferente de lo que la gente de a pie llega a la sucursal y lo ve, pero para que vean finalmente cómo se está llevando a cabo todo, las tomas de decisiones dentro de las instituciones financieras, y que no solamente es decisiones personales, están tomando en consideración unos elementos macro que la gente no percibe, ¿no? Y que simple y sencillamente es para beneficio, para que cada vez más gente tenga acceso a un crédito, que eso es finalmente lo que todo el mundo queremos. Entonces no es que se sienten y ver cuánto sacamos más, no, es de qué manera podemos ayudar más a la gente para que tenga su crédito.
Les agradezco muchísimo a los tres por haber estado acá. Creo que ha sido muy enriquecedor esta plática. Les agradezco mucho a Paulina Prieto, vicepresidente de Crédito Hipotecario y Financiamiento de Scotiabank. Muchas gracias, Marisela. No, gracias a ti, Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de Crédito Hipotecario de HSBC. Muchas gracias, Marcela. Y Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario. Muchas gracias, Maricela. Bueno, pues que se repita esta plática y muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Yo soy Marisela Pereira y nos vemos dentro de 8 días para que sigan siendo testigos del panorama inmobiliario.